Saludos, mi nombre es Pedro José de la Rosa, matrícula 103-3398. En esta ocasión estamos realizando un video para la materia de compiladores impartida por el profesor Iván Venosa. En esta ocasión estaremos viendo cómo los pasos que hicimos para el desarrollo de un analizador léxico creado en RUS. Bien, empezamos. Primero, eh, para empezar, tenemos que saber lo que es un analizador de léxico. El analizador de léxico, llamado también escáner y también se le llama tokenizador, podríamos decir que es la primera etapa de un compilador o intérprete. Su función principal es leer el código fuente carácter por carácter y agruparlo en unidades significativas llamadas tokens. Y vamos a ver más adelante cómo hacemos eso. Algunas características del analizador léxico es que elimina espacio en blanco, tabulaciones y comentarios. Detecta errores léxicos, por ejemplo, caracteres no válidos. Produce una secuencia de tokens para que el parser lo consuma. Y más adelante vamos a ver lo que es el parser. Y se basa generalmente en expresiones regulares o autómatas finitas. Bien, ya después de conocer lo que es un analizador léxico, vamos a ver qué nosotros hicimos para crear esto. Lo primero que hicimos fue crear el proyecto. Eh, Instalamos la librería de Rust. Esto nos permite utilizar estos comandos, por ejemplo, cargo new y el nombre del proyecto, y luego entonces accedemos al proyecto. Cuando nosotros creamos el proyecto de manera inicial, nos la crea con esta estructura, este archivo llamado cargo para dependencias y un archivo llamado main, que es el punto de entrada del programa. Con cargo run nosotros podemos correr el compilador. Una vez ya nosotros creamos el proyecto, nosotros comenzamos ya a crear nuestros archivos para hacer el analizador léxico. El primer archivo que creamos es un archivo llamado token. Este archivo representa todos los tipos de símbolos o tokens que va a reconocer el analizador léxico. Aquí podemos ver en pantalla dos versiones, prácticamente es lo mismo. En una está comentado lo que significa vamos a decir, cada token. Aquí podemos ver cómo tenemos, si tenemos el símbolo de más, el plus y así sucesivamente. Cada token de eso es como un identificador de los símbolos que nos vamos a encontrar en una secuencia. Entonces ya debemos de saber que un token es la unidad léxica más pequeña que tiene significado en un lenguaje de programación. Y esto es importante porque un analizador léxico convierte el texto crudo en una secuencia de tokens. Estos tokens prácticamente serán la base para construir el analizador sintáctico que vamos a crear más adelante. Eh, Bien, luego de esto, bueno, aquí vamos a ver primero aquí más o menos como un ejemplo de lo que, de lo que sería. Que si tenemos esta secuencia, al final el analizador léxico recorrerá el texto, todo el texto, y lo convertirá en la siguiente secuencia de tokens, que son estos que están aquí. Estos serían los tokens que vamos a tener como salida. eh, por cada uno de estos valores. Y eso lo vamos a ir entendiendo más adelante. Pero más o menos esa es la idea del resultado que vamos a tener del analizador léxico. Bien, ya luego de esto, entonces pasamos a lo que crear el Excel. Eh, ¿Qué es el Excel? Bueno, el Excel se refiere a la implementación concreta del analizador léxico. Es el módulo o la clase o estructura, podemos llamarle también, que realiza el trabajo del analizador léxico. Prácticamente aquí que está todo el código de la conversión.
encapsula el estado, la entrada y las funciones necesarias para producir, para producir el token. Como podemos ver, algunas de las funciones que nosotros implementamos y podemos verlo en código. Si nos vamos aquí a este archivo, el Excel que creamos, algunas de las funciones que creamos fueron en NetSat, que este prácticamente lo que devuelve el siguiente carácter. Tenemos el Pick Chart, que prácticamente lo que hace es que permite ver el siguiente carácter, pero sin consumirlo. Tenemos el Skin White Space, que prácticamente es de lo que omite los espacios y los saltos de línea. Y tenemos el Next Token, que prácticamente la lógica principal se detecta si el texto corresponde a un número, identificador, etcétera. Prácticamente aquí es que hace la comparación entre los tokens que tenemos guardados en el archivo token y los símbolos que ya tiene la secuencia. Prácticamente aquí está la programación principal. Eh, bueno, saber que el Excel lo que hace es que recorre el código fuente, traduce los caracteres crudos en elementos significativos para el lenguaje. Y este proceso es lo que nosotros llamamos tokenización. Bueno, si vamos nuevamente a la diapositiva, aquí podemos ver que poniendo un ejemplo en nuestro archivo main y tomando como secuencia esta secuencia que dice let x igual a 42 más y, eh, al nosotros correr el proyecto tenemos como resultado esta parte que está aquí. Aquí podemos ver cómo tenemos un identificador, que es el lets, otro identificador, la X, una asignación, que es el igual. Luego tenemos el número, un número 42, plus el identificador Y, el semicolon, que es el punto y la coma, y el final del archivo. Aquí podemos ver cómo ya el analizador léxico, esa función, me la tradujo en un idioma ya diferente. Ahora, para seguir entendiendo esto un poco más, vamos a pasar a lo que es la segunda parte de esta tarea, que es realizar el analizador sintáctico. El analizador sintáctico prácticamente es la segunda etapa de un compilador o intérprete. Toma como entrada la secuencia de token que vimos anteriormente, que fue generada por el analizador léxico, y los organiza en una estructura jerárquica llamada árbol de sintaxis abstracta. Eh, Prácticamente, alguna de las características del analizador sintáctico es que verifica la estructura del código según las reglas del lenguaje o la gramática, detecta errores sintácticos, por ejemplo, si falta paréntesis desbalanceado, punto y coma, etcétera. Eh, Construye un árbol de sintaxis abstracta que representa la jerarquía lógica del código y prepara la entrada para la etapa del análisis semántico o generación de código. Entonces, para crear el analizador sintáctico, primero, primero nosotros lo que hicimos fue que creamos una gramática simple, como esta que vemos aquí en pantalla. Eh, la idea es que definimos esta gramática eh, y esta gramática lo que hace es que describe cómo se deben estructurar las instrucciones válidas de nuestro lenguaje. Este es esencial para que el parser, que lo vamos a ver más adelante, sepa qué estructura sintáctica esperar. Prácticamente, luego de definir esta gramática, nosotros creamos el árbol de sintaxis abstracta, la cual es un archivo. Nosotros creamos un archivo que se llama ast.rs con estas funciones. Estas funciones que tenemos de este lado, las funciones statement, expression. Prácticamente, al crear esta función, representa la sintaxis del código fuente en memoria. Estas estructuras, como la statement left y la expression binary, son mucho más fáciles de interpretar o compilar que una simple cadena de texto.
Ya con esta estructura, ya es más fácil para compilarlo. Entonces, luego de que hicimos este archivo, entonces pasamos a crear lo que fue el archivo parser, que eso lo voy a mostrar en código. Aquí tenemos el archivo, que es el archivo que estábamos hablando anteriormente, el archivo AST. Y aquí tenemos entonces el archivo parser. En el archivo parser, eh, esta parte realmente donde nosotros creamos el analizador sintáctico. Esta estructura toma los tokens uno por uno que generó el Excel y los organiza según la gramática que definimos. Algunas de las funciones que definen a este archivo están en el parser program, aquí está, que prácticamente comienza el análisis. Luego está el parser statement, que esta función prácticamente analiza las declaraciones como let, x, igual. O sea, prácticamente va analizando estas declaraciones. Y luego tenemos otras funciones como el parser expression, parser term y el parse factor, que prácticamente lo que hacen es que manejan las expresiones aritméticas. Estas funciones prácticamente son lo que hacen. Otra característica, otra función de que podemos ver que se usan aquí son las funciones de current y peak del archivo Let's, que prácticamente nos van a permitir ver el token actual y el siguiente token sin consumirlo inmediatamente. Bueno, ya después que definimos este archivo, finalmente lo que hicimos fue actualizar nuestro archivo main. En este archivo main, nosotros lo que hicimos fue que declaramos esta, esta secuencia. Bueno, de manera general, aquí lo que hicimos fue que le pasamos eh, al Excel la secuencia, luego entonces le pasamos al parser los datos y luego al final mostramos el árbol sintáctico generado aquí en la consola. Eh, Esto nos va a servir a nosotros para verificar que toda la cadena del análisis léxico y sintáctico esté funcionando correctamente. Entonces, ya aquí para probarlo, después que tenemos ya esta secuencia que es la que le vamos a pasar al Excel, eh, vamos a correrlo aquí con cargo run y vamos a ver aquí el largo, que es el resultado final que nosotros tenemos. El largo. Aquí tenemos ya la estructura que nosotros definimos y tenemos ya los valores correspondientes. El nombre de la X, el valor, que el valor viene siendo ya esta estructura que definimos eh, en el AST, donde el binary tenemos aquí los números, el operador, etcétera, etcétera. Entonces ya prácticamente este es el resultado eh, de tener el árbol, el análisis sintáctico. Aquí esta expresión, ya analizada sintácticamente, está lista para ser evaluada y traducirlo a código máquina o interpretada. Y prácticamente esta, esta ha sido la parte final de esta presentación. Eh, y bueno, mi nombre es Pedro de la Rosa, nuevamente. Esto es un video para la materia de compiladores por el profesor Iván Mendoza. Muchas gracias.